Hola, bienvenidos una vez más al estudio de esta interesante asignatura. En esta ocasión vamos a revisar la unidad 3 y la unidad 4, el uso de las mayúsculas y la ortografía de los números respectivamente. En lo relacionado al uso de las mayúsculas, es necesario tener en cuenta algunas consideraciones generales, pues cuando la escritura de la palabra en minúscula lleva tilde o es acentuada, no hay razón para no colocar tilde cuando escribimos con mayúscula. Muchas de las veces solemos observar en escritos por profesionales, por estudiantes, por toda persona que escribe, cuando no tomamos en cuenta estas normas y se observan que existen palabras escritas con mayúscula y no están tildadas. Eso se trata de un error muy grave dentro de la expresión gramatical. Existen algunas consideraciones específicas o unas normas o reglas que se deben considerar para el uso de las mayúsculas. Como ustedes pueden haber observado en el texto básico de expresión oral, existen algunas reglas, pero de ellas vamos a revisar solamente unas cuantas, porque conviene que usted, distinguido estudiante, profundice en el estudio de estas normas, de modo que adquiera la destreza para que luego pueda aplicar esta teoría en ejemplos prácticos. Una de las primeras normas del uso de las mayúsculas hace referencia a que se escribirá con mayúscula, eso dice la teoría, se escribirá con mayúscula la letra inicial de una oración o también el inicio de un escrito. Por ejemplo, ustedes pueden observar en la presentación, todo hombre es mortal. La T es inicial porque inicia la oración. Una segunda regla dice, se escribirá con mayúscula después de los puntos, de dos puntos al expresar el pensamiento de un autor, cuando el pensamiento es textual. Por ejemplo, podríamos decir, Thomas Edison dijo, y todo lo que él haya dicho, la primera letra de todo lo que haya dicho escribimos con mayúscula, la primera letra. Una segunda norma dice, los nombres de los siglos, los periodos o los sucesos históricos se escribirán con mayúsculas. Por ejemplo, el siglo de oro fue la mejor época para las artes plásticas. Siglo de oro es un periodo que según la historia se señala, por lo tanto, siglo de oro se escribe con mayúsculas. O también, por ejemplo, un hecho histórico, la batalla de Tarqui, la L mayúscula, la B mayúscula y obviamente Tarqui, por ser nombre propio, se escribirá con mayúscula. En el periodo de la Revolución Floriana se derramó mucha sangre. Observen, por ejemplo, en este caso, Revolución Floriana se escribe con mayúscula. La época del descubrimiento de América, desaparecieron pueblos enteros. Estos, de acuerdo a la norma, se escriben con mayúsculas. Otra de las normas dice, los nombres de las personas, los apellidos, los apodos, los epítetos, en fin, todo nombre propio se escribirá con mayúsculas. Por ejemplo, ustedes allí pueden observar, Abdón Calderón, el niño héroe, murió joven. Nombres propios, también aquí hay un epíteto, el niño héroe, que su epíteto se escribe con mayúsculas. O los apodos. Ustedes conocen que los apodos muchas de las veces sustituyen a los nombres propios. Por lo tanto, los apodos vienen a ser una especie de nombre propio y por lo tanto deben escribirse con mayúsculas. Otra de las normas dice los sustantivos y los adjetivos que forman parte de un título, de un libro, de una institución o de una empresa, dan con mayúsculas. Por ejemplo, he leído la obra que se llama Juventud en Éxtasis de Carlos Cuauhtémoc Sánchez.
Observen, esto se puede escribir de dos maneras. Las primeras letras de cada una de las palabras, juventud en éxtasis, van con mayúscula las primeras letras. Y observen aquí, la letra E de éxtasis va con tilde, aunque esté escrito con mayúscula. Tengan mucho en cuenta cuando se escribe con mayúscula, debe también tildarse. Decía que existen dos posibilidades de escritura de acuerdo a esta norma. O escribir todo con mayúscula, o cuando son nombres largos de obras, sobre todo de obras literarias, debe escribirse solamente la primera letra con mayúscula y las siguientes irán con minúscula. Pero cuando son eh, nombres de títulos de obras extensas. Otro de las normas dice que se escribirán con mayúscula, y a esto quiero que ustedes, distinguidos estudiantes, tengan mucho en cuenta, porque en el texto no está con esta explicación, aún no se ha actualizado en el texto básico, pero de acuerdo a las últimas normas emitidas por la Real Academia Española de la Lengua, los títulos honoríficos o los nombres de dignidades deben escribirse con minúscula, ya no se escriben con mayúscula. Recuerden anteriormente las designaciones, por ejemplo, de alcalde, de presidente, incluso de papa, se escribía con mayúscula. Ahora todas estas dignidades se escriben con minúscula. Observen el ejemplo. Está el rector con minúscula, observen. Está el rector con los delegados del CES. Es el rector doctor José Barbosa con los delegados del CES. En este caso, observen que rector en cualquiera de los casos se ha escrito con minúscula. ¿Qué decía la norma anterior? Si ustedes pueden constatar esta norma en el texto, van a observar que está escrito con mayúscula, pero por eso les estoy explicando en esta ocasión que, de acuerdo a las últimas normas de la Real Academia de la Lengua, se escriben con minúscula. Y también valga ya en este punto para hacer una aclaración. Los pronombres demostrativos, este, ese, esta, eso, aquel, aquella, es decir, todos los que son pronombres demostrativos ya no se los tildan, anteriormente se tildaban. Y también el solo, en ninguno de los casos debe llevar tilde. Recuerden, cuando ustedes vayan a hacer algún trabajo, acuérdense de esta norma, porque muchas de las veces se observa, así como con signo o colocan signos de puntuación donde no llevan, también algunas personas suelen colocar tildes donde no deben llevar. Algo también que es conveniente que ustedes tengan muy en cuenta es que cuando se utiliza, por ejemplo, los signos tanto de interrogación, de admiración, a veces de manera incorrecta se suele colocar el punto. En ninguno de los casos, ya se trate del final de una oración y haya otra oración que vaya seguido del cierre de uno de los signos, tanto de admiración o de interrogación, no debe colocarse ningún punto, ni como punto seguido, ni como punto final. Solamente se colocará un signo de puntuación si se trata de una coma o de un punto y coma. Pero después de esto no admite el punto. Observen el ejemplo. Ah, se me olvidaba, coma. Dime, ¿vendrás mañana? Observen, ahí no hay ningún punto, pero la oración comienza con mayúscula. Yo estaré aquí. Yo, la Y de yo, está escrito con mayúscula. Y no hay un punto. ¿Por qué? Porque estos signos reemplazan la presencia de los puntos. Vamos a ver lo referente a las abreviaturas.
¿Qué son las abreviaturas? ¿Usted se ha preguntado alguna vez qué es abreviar? Como la misma palabra lo dice, es acortar. Abreviar es buscar la forma más breve, más corta para decir o para escribir una palabra. ¿Para qué nos sirven estas abreviaturas? Sirven para abreviar los nombres de instituciones públicas, de instituciones privadas, de instituciones educativas, empresariales, de organismos nacionales, internacionales, etcétera, etcétera. Abreviar es acortar la extensión de una o varias palabras con una o varias de sus letras. Es decir, de una palabra extensa podemos nosotros tomar una o dos letras o hasta tres para acortar, para abreviar una palabra. Esto muchas de las veces se suele utilizar cuando estamos tomando nota para ganar el tiempo, para anotar el mayor número de palabras. Las abreviaturas no están sujetas a reglas fijas, aunque se tiende a que sea norma que de ordinario estos no utilicen el plural y cada abreviatura debe cerrar con un punto. Esto sí es casi una norma. Que no admiten el plural, deben cerrarse con un punto. Y bien estas abreviaturas, las palabras las palabras en un escrito no debe llegar al abuso de su uso. Es decir, muchas de las veces cuando observamos un escrito, sobre todo en los trabajos que deben entregar distinguidos estudiantes, conviene que ustedes tengan muy en cuenta, no se debe llegar al abuso del uso de las mayúsculas. Yo he observado en algunos trabajos que los estudiantes escriben páginas íntegras, párrafos extensos con mayúsculas. Y esto se llama el abuso de las mayúsculas. Y cuando es un abuso, en gramática se trata de un grave error. Dentro de las abreviaturas podemos observar algunas palabras que ustedes seguramente leyeron ya en el texto básico. Cine, foto, moto, etc. Las abreviaturas se clasifican en tres grandes grupos. Por ejemplo, los de cortesía y tratamiento, las tradicionales y las comerciales. Les sugiero que por favor ustedes profundicen, observen ese listado de cada una de estas abreviaturas para que tengan nociones de cuándo se utiliza, de qué palabras y de qué manera se utilizan y cómo se utilizan esas abreviaturas. Pasamos al estudio de la ortografía de los números. Como ustedes tienen conocimiento, la ortografía de los números también sigue sus reglas. Es decir, para utilizar los números también tenemos unas normas. Así, por ejemplo, la ortografía de los números la hemos dividido en números cardinales, en números ordinales, en multiplicativos, en partitivos y en los números romanos. En cuanto a los cardinales, ¿para qué sirven los cardinales? Es sencillo. Los cardinales siempre, por lo general, van a servir para contar, para determinar cantidades de cosas, de elementos. Por lo general, para eso sirven los números cardinales. Los números ordinales. ¿Para qué sirven los ordinales? Como su nombre lo indica, sirven para establecer un orden o una sucesión. Por ejemplo, llegué en primer lugar en la competencia. Vivo en el tercer piso de este edificio. O ejemplos similares a estos, ustedes los pueden buscar, los pueden escribir, los pueden aplicar de acuerdo a su nivel de conocimiento y de estudio de esta asignatura. Los números multiplicativos.